La historia de Colombia podría ser la historia de sus guerras. Guerras que tienen su origen en los desacuerdos de los libertadores y que de la mano de conservadores y liberales recorren cientos de años entre los siglos XIX y XX. Hacia mediados de diversos grupos guerrilleros deslindados del esquema bipartidista se levantan en armas contra un sistema que desampara a los más pobres. El fenómeno del narcotráfico y el surgimiento de grupos paramilitares al servicio del ejército y las élites complican aún más la situación. Y comenzó la violencia sectaria de un gobierno conservador contra una sublevación liberal. Condenables las dos, porque son el comienzo del tremendo conflicto que todavía estamos tratando de arreglar. No puede decir uno que la inequidad en el campo haya propiciado la violencia marxista-leninista, porque si fuera así, en todos los países de América Latina existirían grupos guerrilleros. Hay un problema estructural, digamos, que es como un común denominador a toda la historia nacional y es una debilidad muy grande del Estado en Colombia. Colombia ha tenido mucho más territorio que Estado y esa es la razón por la cual han aparecido muchos grupos armados en zonas muy distantes de la cobertura del Estado que han impuesto su ley. La FARC es un grupo guerrillero nacido desde el seno del liberalismo. Su jefe máximo, Manuel Marulanda Vélez, era un dirigente campesino perseguido por las bandas armadas del Partido Conservador, lo que lo obligó a tomar el camino de la guerrilla, creando en 1964 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, con un programa político definido. Las negociaciones de paz entre el presidente Juan Manuel Santos y las FARC son conversaciones que se están llevando a cabo entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ellos se están llevando a cabo en La Habana, Cuba, y tienen como objetivo principal la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Recordemos cuáles son los temas que debaten las delegaciones de ambas partes para poner fin al conflicto armado. De los 5 puntos en discusión, se han logrado acuerdos parciales en torno a una reforma integral para el desarrollo rural, participación política, que establece la apertura democrática para construir la paz, y solución al problema de las drogas ilícitas. Todavía falta por concretar convenios en los temas referidos a quiénes son las víctimas del conflicto armado y el propio fin del conflicto. En 1984, con Belisario Betancur como presidente, se suscribieron los acuerdos de la Uribe. Con esto se acordó un cese al fuego. Sin embargo, la toma del Palacio de Justicia por el M-19 en 1985 y el exterminio de guerrilleros desmovilizados cerraron ese diálogo. El M-19 es un grupo guerrillero que fue desmovilizado. Le siguieron además los diálogos de paz en México, acordados en 1992 durante el gobierno de César Gaviria. Estas conversaciones se iniciaron aquí en Venezuela y culminaron por falta de acuerdos y por la muerte del exministro Argelino Durán, que había sido retenido por el Ejército Popular de Liberación durante los diálogos. El tercer intento de negociación entre el gobierno y la FARC tuvo lugar en 1999, durante la presidencia de Andrés Pastrana, con la célebre silla vacía de Marulanda. Esa imagen recorrió el planeta también, y así comenzaron los diálogos que concluyeron con la captura del senador Jorge Eduardo Heisch. Los procesos de paz son solamente una fachada para ocultar lo que en realidad está pasando en el país, ¿no? Al gobierno no le conviene que la paz se alcance por el simple hecho de que ellos viven de eso, que es un constante negocio. Otro sector beneficiado son las potencias dedicadas a la compra y venta de armas, misiles, entre otros, además de desembarcar a los mercados nacionales por el Tratado de Libre Comercio, pues se prefiere un producto exportado a uno nacional. A pesar de que se dan esos procesos, hay un sector de la sociedad que sigue pensando que esos guerreros son los malos a los que hay que exterminar. Y entonces no deja de lanzarse a una política de exterminio
que es una prolongación de la guerra cuando se suponía que la guerra había terminado. Las FARC no desean llegar a un acuerdo, pues es sabido que no es conveniente dejar sus negocios ilícitos, causantes de una gran parte de la violencia en Colombia, para intentar alimentar las altas expectativas del ignorante pueblo colombiano sobre una paz prácticamente imposible de alcanzar mientras prevalezca la corrupción y las ansias del poder por parte del gobierno y de este grupo insurgente. Evidenciándose en el momento en que estas personas pertenecientes a los grupos al margen de la ley se desmovilizan, pero se trasladan a la ciudad para seguir con sus actividades ilícitas y fomentar la violencia. Esto demuestra que en el país la corrupción y los intereses personales están ante o prevalecen antes que los intereses comunes. Pues a las élites de poder solo les importa quedar en este mismo, dejando al pueblo en su ignorancia divulgada y admitida por los medios de comunicación. La resistencia, digamos, es un factor histórico en la construcción de la territorialidad colombiana, porque se trata de imponer las formas de monopolio y lo que implica tener monopolio de la tierra para extraer recursos de los campesinos, trabajo forzado, entrega de cosechas, limitaciones para el acceso a los mercados, distintos mecanismos. Pero los campesinos resisten. Y resisten, digamos, de toda la historia nuestra del siglo XX es una historia de resistencia. Retome una política suficientemente efectiva y legítima para seguir debilitando a estos grupos que no quieren firmar un acuerdo de paz, desmovilizarse, entregar las armas en unas condiciones aceptables para la opinión pública nacional y para la institucionalidad democrática. La paz no se puede lograr a cualquier precio. Está en manos de los grupos guerrilleros aceptar unas condiciones generosas, pero racionales, para desmovilizarse y desarmarse. Pero si lo que quieren los grupos guerrilleros para dejar de ser violentos es que se les entregue el país en una asamblea constituyente manejada por ellos, que se hagan unas reformas de corte castrochavista en Colombia con impunidad, sin entrega de armas, con control de territorio, etcétera, pues esas circunstancias no las va a aceptar la opinión pública.